Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, bienvenidos un día más a las noticias del día. Repasamos la actualidad, las últimas horas que nos llevan primero a hacernos eco de esta noticia de Wall Street Journal. Ojo a lo que está apuntando este medio. Estados Unidos no pudo detener un ataque mortal contra un puesto militar estadounidense en Jordania porque el dron enemigo se acercó a su objetivo al mismo tiempo que un dron estadounidense también estaba regresando a la base. Es lo que están diciendo este lunes funcionarios estadounidenses explicando los motivos del ataque que, como saben, terminó con la vida de 3 militares estadounidenses. Estos funcionarios han revelado que el avión no tripulado que mató a las tropas en Jordania pudo superar las defensas de la base porque se aproximaba al mismo tiempo que un avión no tripulado de Estados Unidos. La confusión significó que el sistema de defensa aérea de la base no destruyó el dron enemigo creyendo que era estadounidense. Este es el error, la confusión que está apuntando Wall Street Journal y que provocó el ataque con drones que tuvo lugar ayer en Jordania. Un ataque que ya tiene respuesta por parte de Estados Unidos, al menos eso es lo que dicen, que están preparando una respuesta muy importante al asesinato de 3 soldados estadounidenses a manos de militantes respaldados por Irán. Es lo que ha dicho un portavoz de la Casa Blanca. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, responderá al ataque del domingo a una base en Jordania de la manera que él elija. Es lo que ha dicho a la cadena CNN el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Además añade, obviamente este ataque es muy grave, sin duda una escalada en nombre de estos grupos de milicias. Dice, tenemos que tomarlo en serio y lo haremos. Además también añade que no buscan una guerra con Irán, que no buscan un conflicto más amplio en Oriente Medio. Los comentarios de Kirby se produjeron después de que el líder republicano en el Senado dijera que Biden debe imponer costes agobiantes a Irán por el ataque del domingo. Miramos precisamente a Irán. Diplomáticos iraníes han negado de plano la implicación de Teherán en este ataque con drones que causó al menos 3 muertos y 34 heridos en una base militar estadounidense en el noroeste de Jordania. Una fuente de la misión permanente de Irán ante la ONU indicó a la agencia de noticias IRNA que Irán no tiene nada que ver con el ataque en Jordania. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha enfatizado que los grupos de resistencia en la región no reciben órdenes de la República Islámica de Irán en sus decisiones y acciones. Y dice que aunque Irán desaprueba la evolución de los conflictos en la región, no interviene en las decisiones de los grupos de resistencia sobre cómo apoyar al pueblo palestino o defenderse a sí mismo y a su país contra cualquier forma de agresión y ocupación. El propio Kanani tildó de provocativas e infundadas las acusaciones contra Irán. Seguimos mirando a Irán, que también asegura que los grupos armados regionales alineados con Irán responden a los agresores estadounidenses a su propia discreción. Es lo que ha dicho también este lunes el ministro de Inteligencia iraní, un día después, como les contábamos, del ataque contra bases estadounidenses en Jordania. Ismail Hatib, hablando en la televisión estatal iraní, utilizó la frase eje de resistencia, que se refiere a la coalición flexible que incluye a Hamás y grupos musulmanes chiitas armados en toda la región que se han enfrentado militarmente a Israel y también a sus aliados occidentales, pues como es este caso de Estados Unidos. Miramos también a Israel. Fuentes familiarizadas con las conversaciones celebradas este domingo en París apuntan a que los participantes en la cumbre a la que asistieron los jefes del Shin Bet y el Mossad y funcionarios cataríes, egipcios y estadounidenses acordaron un acuerdo, un marco para la liberación de rehenes a cambio de la liberación de prisioneros palestinos, el alto el fuego y la continuación de la transferencia de ayuda humanitaria a Gaza. Es lo que está reportando la cadena estadounidense NBC, que también informa de que el borrador del acuerdo será remitido a Hamás este lunes. Otras fuentes, en concreto Aravilla, hablan de 45 días de pausa de alto el fuego a cambio de la liberación de los rehenes israelíes y la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Miramos también al estado de Texas. Las autoridades del estado tienen la intención de poner alambre de púas a lo largo de toda su frontera con México, es lo que informa el vicegobernador de esta región estadounidense. Hablamos de Dan Patrick, que dice que van a poner alambre a lo largo de la frontera. Es lo que ha anunciado en una entrevista con el canal de televisión Fox News. Según el vicegobernador, las autoridades federales necesitarían muchos cortadores de alambre para retirar todo el alambre de púas que Texas reconstruiría inmediatamente. Además, ha señalado que hace unos meses cerca de 3.000 migrantes diarios cruzaban la frontera de Texas, pero después de levantar un tramo de esta barrera de púas, dice, un día de hoy esta cifra se redujo a 0. El político además destacó que no tiene sentido que la administración de Estados Unidos venga a cortar el alambre de púas dado su rotundo éxito. Además, enfatizó que Texas no quiere una confrontación con la administración del presidente estadounidense Joe Biden. Miramos también a Corea del Norte, que vuelve a poner en alerta la atención internacional. El líder Kim Jong-un ha dirigido en el día de hoy la prueba de lanzamiento de un misil de crucero desde un submarino. Según ha informado la agencia estatal, el ensayo ha tenido lugar mientras inspeccionaba la construcción de un submarino nuclear
Este domingo el líder de Pyongyang ha subrayado que el armamento nuclear de la Armada es clave para construir una fuerza nuclear estratégica estatal. Miramos ahora a Taiwán. Las autoridades chinas han desplegado permanentemente 4 buques de guerra alrededor de la isla de Taiwán. Es lo que informa el periódico japonés Yomiuri, citando algunas fuentes. Según el periódico, el objetivo de Beijing es presionar a la administración de Taipei en tiempos de paz e impedir que los barcos estadounidenses se acerquen a la isla en caso de que estalle un conflicto en la región. Además, según informa el periódico, otro barco chino está constantemente desplegado al noroeste de las islas en disputa de Senkaku, en el mar de China Oriental, que Japón considera sus propias aguas territoriales. Nos fijamos ahora en Francia. La Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas y la Asociación Jóvenes Agricultores de la Gran Cuenca de París han iniciado hoy por la tarde el bloqueo de los accesos a París por tiempo indefinido. Agricultores de 19 departamentos se posicionan hoy en 8 puntos de bloqueo en torno a la capital de Francia, las carreteras que dan acceso a París. Todo esto se organizará, dicen, con seguridad y respeto a las personas en los ejes estratégicos de las autopistas, es lo que ha explicado el presidente de Jóvenes Agricultores de la región de Isla de Francia, Clément Torpier, en declaraciones a la cadena de televisión francesa. El diario Le Parisien menciona concretamente las carreteras A1, A4, A5, A6, A12, A13 y A15. Además, especula con la movilización de unos 500 tractores. Miramos ahora a Hungría, y es que la Unión Europea saboteará la economía de Hungría si Budapest bloquea nueva ayuda a Ucrania en una cumbre que va a tener lugar esta semana. Es lo que apunta un plan confidencial elaborado por Bruselas y lo que está informando este domingo el Financial Times. Bruselas ha esbozado una estrategia para atacar explícitamente las debilidades económicas de Hungría, poner en peligro su moneda e impulsar un colapso de la confianza de los inversores en un intento por perjudicar el empleo y el crecimiento si Budapest se niega a levantar su veto a la ayuda a Kiev. Es lo que informa este periódico citando un documento elaborado por funcionarios de la Unión Europea. Un sabotaje, una extorsión por parte de la Unión Europea que ya tiene respuesta por parte de Hungría. El asesor político Balázs Orbán, del primer ministro húngaro, de Viktor Orbán, ha calificado de chantaje las amenazas de la Unión Europea en Bruselas contra Budapest en relación con el veto de esta a la ayuda militar de la Unión Europea a Ucrania. Dice, ahora está muy claro, esto es un chantaje y no tiene nada que ver con el Estado de Derecho, es lo que ha escrito en su página en X, comentando este artículo de Financial Times sobre los planes de la Unión Europea para presionar a Budapest si sigue estancando la asignación de más fondos para Ucrania. El asesor también señala que Bruselas utiliza el chantaje contra Hungría como si no hubiera un mañana. Y miramos ahora a Rusia, que sigue atacando en varios teatros de operaciones del frente del este, donde siguen consiguiendo avances en los alrededores de Avdiivka y dentro de esta localidad cercana a Donetsk y al oeste del municipio de Kremina, en la región de Lugansk, según varias fuentes independientes que siguen la guerra. Moscú estaría consiguiendo estos progresos a un precio bastante alto, también según el Estado Mayor ucraniano, que habla de más de 40 ataques repelidos a Rusia solo en los ejes de Avdiivka y Marinka, ambas en la región de Donetsk. Las fuerzas rusas, además, también están avanzando en las últimas horas y tomando una localidad. Por ejemplo, Rusia afirma este lunes que sus fuerzas habían tomado el control del pueblo de Tabaivka en la región de Yarkov. Sin embargo, Ucrania lo está negando. La afirmación rusa se hizo a través de un comunicado del Ministerio de Defensa. Por su parte, Volodymyr Fitio, jefe de comunicaciones de las fuerzas terrestres de Ucrania, ha declarado en la televisión nacional que esto no se corresponde con la realidad, pero eso sí, admite que todavía hay combates en curso cerca de esta localidad. Por su parte, las autoridades rusas validaron oficialmente este lunes a Vladimir Putin como candidato para las elecciones presidenciales de marzo, precisamente en un momento en el que la Comisión Electoral rusa ha registrado la candidatura de Vladimir Putin al puesto de presidente, es lo que ha indicado la propia institución en Telegram. El actual presidente, de 71 años en el poder desde hace casi un cuarto de siglo, hizo oficial en diciembre su intención de postularse a un nuevo mandato durante los comicios que se celebrarán del 15 al 17 de marzo. Precisamente seguimos mirando al presidente ruso Vladimir Putin, que visitará Turquía el próximo mes en un inusual viaje al extranjero a una nación de la OTAN. Es lo que ha anunciado el Kremlin este mismo lunes, en palabras de Yuri Usakov, uno de los principales asesores de Putin en asuntos de política exterior. Ha dicho al medio de comunicación Interfax que se está preparando una visita. En cuanto al objetivo de la misma, el objetivo de esta visita, Usakov añade que puede decir que las cuestiones ucranianas van a ser uno de los principales temas de las
negociaciones. Turquía, como saben, se ha posicionado como mediador entre ambas naciones, organizando ya 2 rondas de conversaciones de paz en Antalya y en Estambul en 2022. Turquía además también fue clave para la iniciativa de granos del Mar Negro, que facilitó, al menos temporalmente, la exportación de productos agrícolas desde los puertos del sur de Ucrania en medio de la guerra con Rusia. Miramos ahora al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha dicho que teme que el conflicto ucraniano se convierta en una tercera guerra mundial. Dice que esto puede suceder si la agresión rusa no se contiene con el apoyo de los aliados occidentales de Kiev. En una entrevista con la emisora estatal alemana ARD de este domingo, Zelensky advirtió que si Rusia atacaba a un país de la OTAN sería el comienzo de la tercera guerra mundial. Dice Zelensky textualmente: me parece que el canciller Olaf Scholz es consciente de este riesgo. Además, también ha instado a Alemania a utilizar su peso económico para conseguir más apoyo de los socios de la Unión Europea para Ucrania en la lucha contra Rusia, en medio de la perspectiva de una posible disminución de la ayuda militar de Estados Unidos debido a las objeciones republicanas en el Congreso. Dice Zelensky que la pasividad de Estados Unidos o la falta de apoyo serían una muy mala señal. Y seguimos mirando a Ucrania, donde el Ministerio de Defensa ucraniano ha recuperado más de 36 millones de euros que se habían transferido a un intermediario para la compra a sobreprecio de munición para artillería en el marco de los esfuerzos de Kiev por poner coto a la corrupción en las adquisiciones para el ejército. Así lo ha explicado el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov en una nota publicada en sus redes sociales, en la que además hace balance de las últimas acciones contra estas prácticas negligentes o corruptas sobre las que han advertido repetidamente aliados de Kiev, como por ejemplo Estados Unidos. Seguimos mirando a Ucrania. Las empresas de defensa occidentales necesitan 2 años para aumentar la producción de municiones para Ucrania y alcanzar a Rusia. En este indicador es lo que está informando Financial Times, citando algunas fuentes que dicen que se necesitarán 2 años para que las empresas occidentales de la industria de defensa produzcan suficiente munición para garantizar que las tropas ucranianas estén tan bien equipadas como las rusas. Es lo que ha dicho un ejecutivo de una de las compañías al periódico. La escasez de municiones, según la publicación, se debe en particular a la escasez de especialistas cualificados. Miramos ahora a la OTAN, que debe esperar ataques rusos con misiles contra ciudades europeas. Es lo que ha dicho un alto general, en concreto el teniente general Alexander Solfrank, que dirige un centro logístico de la OTAN en Alemania. Ha dicho en una entrevista al Times que si comparamos la guerra y las operaciones de hace 10 o 5 años, nos damos cuenta de que tenemos que aceptar que también las zonas de retaguardia serán duramente disputadas. Dice además que deben suponer que el agresor va a utilizar todo el espectro de fuerza cinética y no cinética para destruir las líneas de comunicación, también en la retaguardia. Dice este alto general que eso va desde actos de sabotaje a través de la guerra electrónica y cibernética hasta posibilidades cinéticas a través de misiles o de drones. Hablamos ahora de los BRICS. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha confirmado que Rusia está avanzando hacia la construcción de un nuevo mecanismo de pago sin el dólar estadounidense. También ha calificado el orden mundial tradicional dominado por el sistema del dólar de poco confiable, falso y peligroso. Dice Peskov que Rusia está construyendo un nuevo sistema de conexiones económicas porque el sistema anterior resultó ser poco fiable, falso y peligroso. Por eso dice que Rusia está buscando una oportunidad para desarrollar alternativas. Es lo que ha confirmado Peskov en una entrevista a MENA FN. Sin embargo, no ha especificado la naturaleza del nuevo mecanismo de pago ni tampoco su escalabilidad. No proporcionó información sobre este nuevo sistema de pagos aprobado por los BRICS para desafiar al dólar. Unos BRICS además que mantienen en secreto más detalles sobre esta red de pagos, y Rusia además que no está dispuesta por el momento a proporcionar información. La idea de este nuevo sistema de pagos llega en un momento en el que los BRICS pretenden desarraigar la supremacía del dólar. Los miembros de los BRICS, China y sobre todo Rusia, encabezan la campaña de desdolarización para convencer a otros países de desarrollo en liquidar el comercio en monedas locales. Hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas. Seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas. No se vayan porque seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.